¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Sin duda alguna, el tema de Genaro García Luna es algo que seguirá dando y seguirá dando por las implicaciones que tuvo este personaje, no solamente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, sino también antes y después del político michoacano, su participación en todo lo relacionado a las empresas de seguridad, que de una u otra manera es parte de lo que genera una mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Un excelso trabajo de investigación el que lleva a cabo el país, por supuesto firmado por este gran reportero, gran periodista de investigación, Cedric Raciel, nos da cuenta de cómo operó Peña Nieto y Genaro García Luna. Mi querido Cedric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muy bien, me da mucho gusto estar aquí en tu canal. Nos encontramos nuevamente y para platicar de este asunto de García Luna, que pues con eso empezamos nuestra investigación, mi compañero Elías Camaggi y yo, que la red de corrupción y de complicidades tejida por García Luna y funcionarios del gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón no la terminamos de desentrañar todavía y quién sabe aspiramos a tener una visión panorámica quizá de lo que pasó con este gran, en algún momento gran colaborador de Felipe Calderón y que ahora mismo pues se encuentra preso en Estados Unidos, ya declarado culpable en un asunto que tiene que ver con crimen organizado, donde se le acusó de cobrar sobornos de cártel de Sinaloa, pero él tiene todavía pendiente otro asunto paralelo a este, en otro estado, no en Nueva York como el primero, sino en Florida, donde fue denunciado, donde el gobierno de México presentó una demanda civil en contra de García Luna, que es una demanda, hay que decirlo, muy novedosa. Es la primera vez que el gobierno mexicano intenta, mediante esta vía, recuperar recursos desviados del erario público, ¿no? Tú te acuerdas, Jesús, de que pues ha habido casos de exfuncionarios, exgobernadores, por ejemplo, Tomás Yarrington, que son enjuiciados en Estados Unidos, pero cuyos bienes se los quedaba Estados Unidos, ¿no? Eh, a principios del sexenio, López Obrador se quejó mucho de eso, ¿no? De esa práctica del gobierno de Estados Unidos de atrapar a corruptos mexicanos, que por un lado, qué bueno, qué malo que no se haga aquí, pero qué bueno que se haga, pero todavía qué peor, ¿no? Que los recursos recogidos por las autoridades estadounidenses se los queden ellos, ¿no? Cuando, según esta demanda que presenta la UIF desde 2021, esos recursos que le reclama García Luna, según esa demanda, corresponden legítimamente a los mexicanos porque el origen de la demanda es, el corazón de la demanda es la hipótesis de que García Luna, una parte de la riqueza que también obtuvo, además de los sobornos del narco, es haber tejido un esquema de contrataciones desde el gobierno federal para empresas en las que él estaba involucrado, ya sea mediante testaferros o él directamente, ¿no? No sé si hacemos una pausa o me sigo de corrido con Adelante, este adelante, mi querido contexto, Cedric, Jesús. adelante. Bueno, pues hemos ido conociendo a cuentagotas la magnitud de esta riqueza, insisto, de esta riqueza paralela, distinta de la que pudo haber tenido relación con el cártel de Sinaloa. La UIF, todavía en los tiempos en que la dirigía Santiago Nieto, presenta esta demanda en la que lista una treintena de contratos que van desde 2009, es decir, en el sexenio de Felipe Calderón, hasta 2018, en los que varias dependencias contrataron a empresas relacionadas con García Luna, ¿no? Dependencias como la Secretaría de Seguridad, que él mismo dirigía en la época de Felipe Calderón, es decir, él era cabeza de la dependencia y al mismo tiempo beneficiario de contrataciones, pero también, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, que es donde hubo la gran vastedad de estos desvíos, pues de la Secretaría de Gobernación particularmente, ¿no? Específicamente de este órgano que administra las prisiones federales, pero también del CISEN, que antes pertenecía
a la Secretaría de Gobernación. Según la UIF, García Luna obtuvo de estos contratos 750 millones de dólares, que es lo que el gobierno mexicano intenta recuperar. Según esta acusación, García Luna, las dependencias pagaban el dinero a estas empresas de García Luna, estas las enviaban a cuentas en el extranjero, ahí se lavaba el dinero y terminaba depositado en cuentas en Estados Unidos, donde García Luna pues iba amasando también esta fortuna. Eh, lo que encontramos en esta investigación, Jesús, mi compañero Elías y yo, es nuevos contratos que Ujú. tuvo García Luna con más dependencias en el gobierno de Peña Nieto, que por alguna razón no estaban incluidos en esta demanda que presenta la UIF. Se trata de al menos dos contratos, digo al menos porque nada nos dice que hayan sido los únicos. El tema es que ha sido muy complicado llegar a estos contratos. Al menos dos contratos con la Fiscalía General, entonces PGR, que dirigía Murillo Karam, Jesús Murillo Karam, que ahora mismo está en prisión por otro asunto, ¿no? Por el tema de la acusación de la fabricación de pruebas y la tortura en el caso de Otsinapa. Bueno, está también implicado en este asunto de corrupción con García Luna. Y la mecánica muy curiosa. Estos contratos son de 2013. Lo que nosotros encontramos fueron contratos de mantenimiento que la empresa Nunbaf de García Luna, no de él, de sus testaferros, de la familia Weinberg. La PGR contrata a Nunbaf para darle mantenimiento a unos equipos de espionaje que, que, que fabricó otra empresa de la misma red de García Luna. Es un equipo de espionaje que se llama Nice Track, que fabrica la empresa israelí Nice Systems, que es otra empresa de los Weinberg con la que también García Luna está involucrado. Es decir, Nice System vende el sistema a la Procuraduría, el sistema de espionaje de intervención telefónica, y luego la Procuraduría también contrata después a otra empresa de García Luna para darle mantenimiento a este equipo de espionaje. Esto ocurrió dos veces en el periodo de Murillo Karam, hace casi 10 años. El caso es que estamos, como decía al principio Jesús, pues conociendo, desentrañando poco a poco todavía esta red, que seguramente hay más contrataciones. Otros colegas se han dado cuenta de cómo otros gobiernos estatales, a su vez, también hicieron contrataciones de empresas de García Luna. Y si sumamos toda la cantidad de esas contrataciones, creo que estamos todavía muy lejos de esos 750 millones de pesos que el gobierno mexicano quiere recuperar. Estamos seguros de que la cantidad de beneficio, de dinero que obtuvo García Luna con esas contrataciones todavía es mayor. Ese punto que señalas, me quedo, Cedric, hablamos de un jefe de la policía que tenía el control absoluto o era parte medular de una estrategia en contra del crimen organizado, que posteriormente se convierte en un empresario en materia de seguridad, que tiene información delicada en su poder, que tiene relaciones precisamente que puede explotar y que termina manteniéndose dentro del siguiente gobierno en las áreas, en los ámbitos que él maneja, pero que nunca rompe. Es decir, continúa la misma telaraña de intereses funcionarios, sin importar si está García o no está García Luna como funcionario público, están los intereses del mismo. Sí, él se vuelve consultor, ¿no? Después de que sale el gobierno. Eh, ves que pues en la ley mexicana hay estas, antes de una reforma en este gobierno, pero ya existía de por sí un candado contra esta puerta giratoria, ¿no? De que no te pasaras al ámbito privado de esa área que te tocaba desde tu cargo público, pues regular, normar, vigilar y demás. Bueno, pues en el caso de García Luna esto no ocurrió porque él desde que era funcionario era empresario y cuando termina la administración desde el día uno continúa con esta misma práctica, pero todavía se volvió más próspero, ¿no? Insisto, se saben cuáles son los nombres de los funcionarios
que directamente suscribieron los contratos, eso ya está publicado también, pero ¿qué pasa con las cabezas de estas instituciones, ¿no? Yo quisiera recordar que desde la Segov, que en todo el sexenio de Peña Nieto dirigió el senador ahora Miguel Ángel Osorio Chong, hubo no solamente este desvío de más de 400 millones de dólares en el caso de García Luna, también hemos documentado cómo desde esa misma dependencia se hizo otro desvío a otra red de corrupción, esta de la conductora Inés Gómez Montt y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga. Esa también fue una enorme cantidad de dinero desviado que originalmente que también pertenecía a este órgano que administra las cárceles, que también de ahí se desvió para el tema de García Luna. Y, y a la fecha no ha habido un deslinde tan claro, tan contundente de parte del propio senador Osorio Chong. Ha llegado a declarar que él pues, nunca tuvo nada que ver con los contratos. Eh, en teoría eso es verdad, porque no está su firma ahí, pero es una dependencia que sufrió un saqueo tremendo durante su administración. Y si no se enteró, entonces hay que preguntarnos por qué razón, por qué puede ocurrir qué sucede, qué anomalía ocurre en una dependencia que hace que el titular de esa misma no se entere de lo que está sucediendo, digamos, frente a él, ¿no? Frente a sí mismo, frente a sus narices. Eh, Insisto, Jesús, pues también hay que ver cómo avanza el juicio en Florida. Hay que ver si para los fiscales de Estados Unidos es suficiente el argumento de la UIF de que él aprovechó una red que tejió como funcionario adentro del gobierno federal para después de dejar el cargo aprovecharla, ¿no? Porque ya en el juicio que hubo en Nueva York, el juez Kogan desde el principio dijo, yo no me voy a meter en esta acusación, nada de lo que él hizo después dejar de ser funcionario, él dijo, de hecho, nada de lo que él hizo como consultor va a ser materia de este asunto, ¿no? No es que estuviera prejuzgando su inocencia, pero creo que sí da a entender, sí avisa que va a ser muy complicado que, que ese argumento, que esa acusación del gobierno mexicano prospere en Estados Unidos, lo cual sería un duro golpe, porque es verdad que la gran fortuna que hizo García Luna la hizo después de dejar el gobierno, pero hay que llevar, yo creo que en el caso de los fiscales de Estados Unidos y quizás las autoridades de Estados Unidos, tendrían que flexibilizar un poco más el criterio y pues sí, darle la razón al gobierno mexicano de que esas relaciones que él aprovechó después de ser funcionario no surgieron de la nada, surgieron precisamente por la posición que él ocupó, que él aprovechó siendo funcionario del gobierno y que comenzaron a funcionar una vez que él deja el cargo, pero eso, no son cosas separadas su etapa de funcionario y su etapa de empresario, porque eso lo demostró desde que él era funcionario. Él empezó a ganar contratos y beneficiarse de ellos desde que era funcionario de Felipe Calderón. Y me quedo, Cedric, únicamente para puntualizarlo, mencionabas en parte en tu primera respuesta. ¿Qué pasa con los Wimber? ¿Qué pasa con esta familia? ¿Aparece en esta investigación por dónde van los Wimber que han sido señalados precisamente de jugar un papel importante con García Luna de aquel lado de la frontera para lograr incluso que le dieran el permiso? Porque tú lo sabes bien, no te dan fácilmente una visa para vivir y no tampoco para trabajar, y menos la que él tenía, ¿no? Sí, sí. Bueno, los Wember es una familia de empresarios que resultó ser muy beneficiada precisamente en la época de García Luna como funcionario y que después abiertamente se volvieron sus prestanombres, ¿no? Porque o bien en las empresas en las que ellos eran titulares, socios, había personas relacionadas con García Luna como también representantes legales y demás, o más, como ya lo han determinado las investigaciones, pues que de la red de transacciones y demás, el beneficiario final de contrataciones de estas empresas de los Wember terminaba siendo García Luna, ¿no? O sea, es un vínculo
muy claro. También mi colega Penile Ramírez, que también es la que creo que más ha documentado el rol de cómo los Wember ayudaron a García Luna, de cómo cuando a él lo infraccionan una vez manejando me imagino, creo que específicamente en Miami, este, quien paga las multas, digamos, de García Luna son precisamente los Wender, ¿no? Y esa es la pista que lleva a Penilei a documentar y descubrir que también ellos, eh, hay unos negocios que ponen a nombre de García Luna para justificar que él trabaja, que él es empresario, que él invierte en Estados Unidos y que entonces por eso se puede hacer acreedor a esta visa, pero siempre de la mano de las gestiones de los propios Weinberg. Y ellos también están señalados, por cierto, están denunciados en esta demanda civil de la UIF. Ellos aparecen padre, hijo, esposas y todavía un empresario más que colabora con los Weinberg en la constitución de estas empresas. Mi querido y admirado Cedric Raciel, periodista de investigación del País, yo te quiero agradecer estos minutos, por supuesto, para nuestra comunidad y comprometerte a seguir platicando de este tema que, como bien dices, va a seguir dando. Pues sí, va a seguir dando. Yo creo que nos vamos a seguir viendo por aquí. Jesús, te agradezco mucho la invitación y un saludo cariñoso a toda tu audiencia.